Dios abre el mar. Solamente tenemos que ser creyentes y asegurarnos de que somos hijos de Dios, porque Dios no obedece la voz de los hombres. Los hombres obedecemos la voz de Dios. Y le dice, mar rojo. Y es que voy a entrar ahora aquí. Quiero que usted levante su mano, su manto de oración, con una fe y un solo espíritu, para que usted sea ungido hoy. Esa es tu espada, la oración. Y mientras Moisés levantaba sus manos, la derrota del enemigo era inherente, inmediatamente. Y al levantar las manos es humillarse delante de la presencia de Dios, decirle, yo no puedo con esto, pero si tú me unges, tú hablas por mí, y esa situación ha de caer hoy mismo. Se está acabando el tiempo, cada día más se está reduciendo, cada día más el tiempo se va redimiendo y cada día que pasa es como si el tiempo alcanzara menos. Y esto está enfermando mucha gente. Gripas, estrés, 2 más 1, estrés. Y quiero hoy precisamente tocar un tópico, 2 mensajes, uno que es para la parte escatológica y otro mensaje que Dios me dio ayer, después de recibir una impartición en la madrugada. Entonces, los dos van de la mano. Y quizás a veces cuando las personas están muy conectadas a lo natural, lógicamente si está conectada a lo natural, lo sobrenatural no le puede funcionar. Porque en lo natural siempre te ve a lo que ves, oyes y sientes. Entonces lo que ves, oye y siente tiene que ver con el miedo y el temor. Pero Dios opera en lo sobrenatural, es con la fe. Y ese es digamos, el vocabulario de Dios. Es la fe. Y la fe no es una fe natural, una fe de donde la gente dice, yo tengo fe en que ahora que llegue a la casa tengo el almuerzo. Eso no es fe. ¿Te estás seguro que está ahí? Fe es saber que no sabe qué hay en casa, pero tiene la convicción que cuando llegue a la casa usted tiene la provisión en el bolsillo para comprar. Entonces te supera ya. Entonces lo natural, y eso es lo que vemos en la parte legal o experimental, diga conmigo, la parte legal o experimental. Entonces la gente se queda en lo legal y no en lo experimental, o sea, experimentar realmente lo que es Dios y dejar operar que sea Dios que haga las cosas a través de usted y no usted tratando de hacer las cosas. Porque el tratar de hacer las cosas significa que te lleva a una opresión, te lleva al desespero, y es como cuando el barco no está funcionando bien y tienes 2 motores apagados y estás andando con uno y no sabes que tienes que llegar al primer puerto, porque sabes que no puedes llegar al otro lado. Entonces se desestabiliza, entonces regularmente tienen que botar la carga para salvar
las vidas de los tripulantes, de los que van ahí. A veces van 10, 20, depende del barco. Y le hablo esto porque la semana pasada, cuando le estaba tocando por encima lo que es el tiempo escatológico, precisamente el martes voy a continuar con eso. Yo le decía al servicio de 7, no, que va a jugar Colombia, pero ellos ganan mucho dinero y la gente se estresa. Y si pierde, si gana, si empata, al fin y al cabo yo veo el partido después. Sea que gane Colombia o pierda Perú, yo voy a estar feliz. Entonces yo prefiero ver el partido después, porque si lo estoy viendo estoy estresado y voy a verme este partido que es algo que ya yo sé que sucedió. ¿Ve? Entonces mi partido es algo que yo te voy a hablar hoy, que ya yo sé que ya pasó y que está pasando y que usted está viendo con sus propios ojos, pero mucha gente, como no sabe, no conoce la Escritura, entonces oye la noticia y es una noticia más. Pero cuando tú confrontas con la palabra, tú te vas a dar cuenta que dices, Dios santo, porque esto deja de pasar un libro más. Porque hay muchos libros en el mundo, pero están muertos. Este libro tiene vida. ¿Ve? Entonces yo voy a tocar un tópico sobre la parte escatológica y después voy a hablar del mensaje que Dios me dijo, que me ungió para eso. Yo le decía al servicio de 7, donde yo llevo un año bregando porque había perdido pasión por esta casa ministerial. Y estaba perdiendo la pasión, no mi pasión por Dios, porque esa nunca me la quita nadie. Pero cuando tú oyes personas que dicen, vamos hacia adelante, vamos hacia la obra, pero tú no ves la acción correspondiente, sino solamente boca, entonces es como Jesús dijo, sacude tus sandalias y vete a otro lugar, y la paz se va contigo. Pero por causa de los que están más fieles, uno ha estado ahí batallando y luchando para que las almas se salven, no para que la obra crezca. Porque la obra puede crecer un poco de gente muerta para el infierno de cabeza. Porque ahí está como predicaba Nicodemo. Y Jesús le dijo, si tú no naces de nuevo, I'm sorry, my friend. Si no naces de nuevo, tú vas para el infierno. Se lo dijo a un maestro, un catedrático en la casa de Israel. Y vemos que el nacimiento de nuevo es lo que te da a ti el deseo de buscar más a Dios y que otros busquen a Dios. Y dice, buscad a Dios mientras puede ser hallado. Porque hay momentos que no va a ser hallado. Buscarlo es tanto que está cercano. Deje el impío su camino y busque a Dios. Entonces, se ha vuelto como una moda la iglesia en general. Una moda, yo voy a la iglesia y vivo mi vida como siempre la he vivido. Entonces, la vida eterna nunca se pierde. Y creo que está en la radio, creo que me escuchen. Nunca se pierde la vida eterna porque Dios es eterno, la vida de Dios nunca se pierde. Lo que sí se pierde es la salvación. Cuando yo entrego mi vida a Cristo Jesús y cambio mi modo de pensar, le digo, mi vida es para ti, ya la vida eterna se hace parte de mi vida, pero yo tengo que cuidarla con temor y temblor, porque si no la cuido, dice la palabra que la pierdo. Entonces, se pierde el objetivo de cuál es el motivo por el cual venimos a la casa de Dios. No venimos para que Dios nos dé
Y mucha gente pide y pide a Dios, y Dios lo que quiere es que tú mantengas tu salvación y estas cosas vienen por añadidura. Dice Mateo 6:3, busca primeramente el reino de Dios y lo demás viene por añadidura. Y en la oración puede ser, Señor, guárdame, protégeme, ayúdame, que yo pueda vivir una vida separada en santidad para ti. Y esa debe ser nuestra oración y nuestra pasión. Porque tener una sanidad Dios la hace, una liberación Dios la hace. Pero hay gente libre y sano que van para el infierno porque no han nacido de nuevo. Y el requisito número 1 es ese, salvación. Para eso fue que Jesús vino y entregó su vida y murió por nuestros pecados para que nosotros tengamos la vida. Entonces, cuando nosotros no tenemos la vida eterna, que no hemos nacido de nuevo, somos ciegos guiando ciegos. Y usted le va a hablar a alguien de Cristo, pero le está hablando historia, porque no hay vida. Y si no hay vida, hay historia. Y si hay historia, nunca puede darle vida a otro. Entonces, uno tiene que asegurarse. ¿Y cómo yo sé que soy salvo? Porque esa es una convicción, como cuando la mujer queda preñada, ella sabe que está preñada. Tiene un síntoma, tiene algo, dice, algo pasó aquí, ¡pum, pum! Entonces, cuando tú naces de nuevo, hay una pasión por Dios. Una pasión por buscar las cosas de arriba, como dice Pablo. Entonces, eso es lo que debemos tener, la seguridad y la confianza de que en Él hay vida, punto. Entonces, quiero empezar primeramente, hablando de esta parte escatológica, recordarle que a pesar de todas las cosas que está pasando en el mundo, y cada día son el tiempo acortado, porque si no nadie sería salvo, dice la palabra. En los posteros días los días serían acortados por causa de los escogidos, si no nadie sería salvo. ¿Usted se puede imaginar eso? Del juicio que viene para esta tierra, a la humanidad como tal. Terremotos, temblores, siempre ha habido, pero ahora hay más. Y hay muchas señales en los cielos que Dios establece para el pueblo de Israel, y ellos están más convencidos esperando el Mesías que muchos creyentes que ya tienen a Cristo en su corazón o que creen en Jesucristo pero que no han nacido de nuevo, porque el diablo cree y está perdido. Entonces hay que creer en Jesús y vivir para Él. Hay un cambio de vida, un cambio. Nos pasaron de las tinieblas, de la ignorancia al reino de su amado Hijo, un cambio. Entonces, cuando empezamos a vivir una vida, no es difícil vivir para Dios, al contrario, es lo más difícil vivir sin Dios. Es como sacar un pez del agua, se va muriendo. Cuando sacas al hombre de la presencia de Dios, se va muriendo. ¿Aló? Entonces, quiero primeramente mostrarte de que la iglesia, los nacidos de nuevo, los que hemos entregado nuestra vida a Cristo Jesús y que vivimos para Él, no vamos a pasar por la gran tribulación. El mundo está viviendo principios de dolores, de parto. La tierra ya no soporta más. La tierra está desesperada por tanta maldad y tanto pecado que hay en este mundo. Y dice que por haberse multiplicado la maldad en el mundo, el amor de muchos se enfriaría. Ya la gente quiere buscar, pero realmente hay un obstáculo para buscar la presencia de Dios. Entonces, número 1, en Romanos capítulo 5, en el verso 9, esta es una de las palabras que Dios le da al apóstol San Pablo. Acuérdense que el apóstol San Pablo
fue uno de los perseguidores de la iglesia y mataba a los creyentes. Y en una de esas correrías para matar creyentes se encontró con el dueño de la vida, Jesús, y lo bajó del caballo. Cayó tirado al suelo 3 días, ciego. Y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice: yo no te estoy persiguiendo a ti, Señor. Porque él conocía a Dios, pero no sabía que el Dios que estaba buscando, para él, es el que estaba tratando de matar a sus hijos. Y cae al suelo, ciego. Y Dios lo usa para llevar la salvación al pueblo gentil, que es usted y yo. Todos aquellos que no éramos o no somos de la parentela del pacto que Dios hizo con Abraham. Pero en su misericordia, dice: a los suyos vino y a los suyos no le conocieron o no le recibieron. Mas a aquellos que le recibimos, la potestad de ser hijos. Esa es una oportunidad muy grande, y Dios hizo un padre 2000 años. No se cumplió la semana 70 de Daniel, sino que paró en la semana 69 para que el Mesías llegara y entrara y la salvación llegara a todos los gentiles. Dios tuvo misericordia. Y estamos a punto, cuando nunca antes, del arrebatamiento de la iglesia, porque Dios no va a permitir que su iglesia pase la gran tribulación. Pero algunos desafortunadamente pasarán, porque dice que todos estarán durmiendo, uno será tomado, el otro será quedado. Porque hay que tener sensibilidad espiritual para saber en los tiempos que estamos y cómo debemos caminar y vivir para Dios. Y en Romanos capítulo 5, en el verso 9, para mí es una buena noticia, no se asuste, es una buena noticia que la redención se acerca. Yo estoy muy feliz y muy contento porque cada vez, ahorita le voy a mostrar a través de la Biblia y a través de los medios de comunicaciones todo lo que está pasando, que vea que usted nada más las compara y se da cuenta. La Biblia es un espejo. Dice Romanos capítulo 5, verso 9, pues muchos más, estando ya justificados a través de la sangre de Cristo, en su sangre, dice, por él seremos salvos de la ira de Dios. La ira que Dios viene con todo a esta tierra. Seremos salvos a través de la sangre de Cristo. Tenemos que vivir una vida separada del pecado, de la contaminación, de llamarle a las cosas malo, malo, no a lo malo, bueno. No hay intermedio, no hay gris. Entonces, y 1 de Tesalonicenses capítulo 5, verso 9, mire que usted va a ser salvo de la ira, ya es su problema si quiere vivir la gran tribulación. Y esto no es para meterle miedo a la gente, eso lo dice Jesús. Porque no nos ha dado, dice, porque no nos ha puesto Dios para ira. Observe esto. Sino para alcanzar la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea, la salvación de nuestra alma y nuestra familia. La de nuestros amigos. Que la gente debe recibir a Jesús y usted tiene que ir a compartirle a sus amigos de lo que es el evangelio de Jesús, la salvación. Usted puede estar hoy frente y de pronto, ¡pum!, un terremoto, ¡pum!, algo pasó. O sea, pero el Señor va a llegar pronto, pero si se sorprende la muerte, te sorprenda que si estás en Cristo, tú no mueres, sino que el que está en Cristo vive para siempre. Y 1 de Tesalonicenses capítulo 4, en el verso 16 dice, porque el Señor mismo, tremendo, no te lo mandó a decir con alguien, ni con un angelito, ni nada de estas cosas, no, Él mismo. Con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, se toma el trabajo para eso. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivamos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire.
Y así estaremos siempre con el Señor, por tanto alentados unos a los otros con estas palabras. 1 Corintios capítulo 15, verso 51. Dice la palabra de Dios, 1 Corintios capítulo 15, versículo 51. He aquí digo un misterio. Cuando Pablo dijo eso, ya dejó de ser un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. De un cuerpo de muerte a un cuerpo eterno. ¿Me está escuchando? Pablo habla de cuerpo animal. Hay cuerpo espiritual y cuerpo humano. Entonces seremos transformados, digo, transformación, cambio. Entonces, no vamos a pasar. Y Apocalipsis capítulo 3, verso 10. Apocalipsis 3:10. Dice así la palabra. Por tanto, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, mira la paciencia que Dios tuvo. ¿Me está escuchando? Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere yo le daré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Vamos a poner el primer... ¿me puede apagar la luz, por favor? ¿Me oye? Yo estoy feliz porque estamos a punto de volar con el Señor. La palabra de Dios describe algunos eventos que ocurrirán en los tiempos finales. Pero muchas teorías se han creado acerca de qué pasará, cuándo pasará y en qué orden ocurrirá. Aquí te presentamos la posición que defendemos de manera cronológica, escatológicamente, es conocida como el premilenialismo dispensacional. Número 1. Principios de dolores. Basado en Mateo 24 del 7 al 8. Muchos proclamarán ser el Mesías y engañarán a mucha gente. Habrá guerras, hambres, terremotos y pestilencias. Se perseguirán y matarán a los creyentes en Cristo. Muchos se apartarán de la fe. Se puede decir que ya estamos en este inicio de aflicciones. Número 2. Señales antes del fin. Basado en Mateo 24 del 15 al 40. Jerusalén será sitiada. Se dará la abominación desoladora. Jerusalén será pisoteada por los gentiles. El sol se oscurecerá, la luna no brillará y las estrellas caerán del cielo. Las naciones se angustiarán por la actividad embravecida de los mares. Número 3. El rapto de la iglesia. Basado en Mateo 24 al 40, Primera de Tesalonicenses 5:9 y Apocalipsis 3:10, la iglesia será retirada repentinamente de la tierra, inmediatamente antes de la gran tribulación que habrá a nivel mundial. Solo se irán los que se hayan arrepentido hasta ese momento. Número 4. La gran tribulación. Seguido del rapto de la iglesia empezará este periodo, aproximadamente durará 7 años, según la profecía de las 70 semanas que están en Daniel capítulo 9, versículos 24. En este tiempo reinará el anticristo. Durante este periodo, en el cielo se dará las bodas del Cordero, que es el casamiento de la iglesia con Cristo. Apocalipsis 19, del 7 al 8. Del Cordero de Dios.
la gran tribulación de la tierra. El Cordero, que es Cristo, desatará los 7 sellos de Apocalipsis capítulos 5 y 6. Reinará el anticristo y sellará con su marca. Quienes se dejen sellar se perderán eternamente. Se tocarán las 7 trompetas. Surgirán 2 bestias. La tierra será cegada. Se desatarán las últimas plagas. La segunda venida de Cristo y el milenio. Todas las teorías de los últimos tiempos afirman que es inminente la venida de Cristo, quien reinará la tierra por 1000 años junto a su esposa la iglesia, mientras que el diablo es encadenado en ese tiempo. Véase Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 y 6. Aquí también se dará el tribunal de Cristo, según Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 10. Número 6. El Armagedón. Basado en Apocalipsis 28, será la batalla final provocada por el diablo cuando vuelva a ser suelto de su prisión. Número 7. Los cielos nuevos, la tierra nueva, la nueva Jerusalén. Obviamente Cristo vencerá con su ejército al diablo. La muerte y el Hades serán arrojados por la eternidad en el lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Basado en todo el capítulo 21 de Apocalipsis, todo en la tierra será hecho nuevamente como al principio. Nada será como ahora, sino que descenderá una nueva Jerusalén del cielo, donde viviremos con Él por la eternidad. Amén. Y a su esposa se le acordó